noche y empezamos a transitar la recta final. Últimos 30 minutos del programa de hoy. Recibimos a Mauricio Bisi del Grupo Altitud y compañero de BNI, forma parte también de la comunidad, así que es un gusto recibirte. Mauri, no es la primera vez que nos vemos, pero bienvenido al programa, es la primera vez que vamos a charlar en Mundo Construcción. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir. La verdad que tenemos ganas de escucharte y de charlar. Está muy bueno lo que haces. Tenemos casi media horita para conversar. Nos veníamos cruzando en eventos, pero bueno, no se había dado faltaba la reunión. esta posibilidad. Tenemos pendiente el 1 a 1, pero bueno, nos vamos a meter un poco en este servicio y en este laburazo que no sé si que haces o que hacen. Hacen, somos una empresa. Sí. ¿Cuántos son? Somos 2 socios y Dos tenemos socios. un equipo. Un equipo. Bien. Bueno, ingeniero industrial. Correcto. Bien. Pero además te especializaste en comercialización. Que Sí. no todo ingeniero se especializa en... Viste que los ingenieros, algunos no son muy comerciales. Vos quizás sos la excepción a la regla. ¿Cómo fue tu recorrido profesional? ¿Y en qué momento empezaste a detectar que muchas empresas tenían muchísima información disponible, pero pocas herramientas para convertirla o traducirlas realmente en decisiones acertadas e inteligentes? Sí, mira, en lo académico pasé por la ingeniería industrial, en la UNR. Mi socio también, tenemos un perfil muy similar. Ajá, Luego pasé por la especialización en comercialización ajá, y tengo un MBA en la UBA a medio terminar. ajá, Después por lo profesional pasé por multinacionales, más que nada al principio, y por empresas grandes. ajá. Y ahí fue que empecé a ver todo esto, Claro, el querer trabajar con datos y decisiones. Yo pasé por el otro lado del mostrador de claro, ahora. claro, lo padeciste. Del reniegue, claro. Y viste, nada, bueno, ahí viste todo lo que se podía mejorar y hacer y... Sí, el de transformar una jornada de 8 horas en una y dedicar 7 a pensar en mejores decisiones. Estratégicamente, Totalmente. impresionante. Bueno, ¿cómo surge Grupo Altitud y cuál fue el problema o la problemática o las problemáticas que vieron en las organizaciones en las que trabajaron que los llevó a especializarse en este concepto que parece que es sumamente necesario pero medio disruptivo, que es inteligencia empresarial? Sí, mira, el surgimiento del Grupo Altitud fue por el deseo de querer, fue medio utópico, compactar Sí. ingeniería industrial en algo muy simple, un servicio muy enfocado Ajá. para los dueños de pymes. Ajá. Para poder darle ingeniería industrial Sí, a una pyme que a no una tiene pyme. acceso a Bien. un ingeniero. Ajá. Empezamos con consultoría tradicional, tipo norma ISO de calidad, Sí. a intentar mejorar o Procesos. profesionalizar la gestión, Sí. así de general. Sí. Y nos fuimos dando cuenta que lo que realmente servía era hacer consultoría de procesos y al mismo tiempo estudiar cómo se tomaban las decisiones. No solo dentro de ese proceso, sino las decisiones que influían en la entrada y en la salida. Sí. Y eso de forma integral en toda la empresa y cómo llegaba hasta el dueño. Sí. Y ahí fue que nos topamos en esa misma búsqueda con el concepto de inteligencia empresarial, que es eso. Bien, ¿qué es lo que desarrollaron? Usted plantea una frase muy interesante que es: las organizaciones ya generan la información, pero pocas la convierten en inteligencia. ¿Dónde consideran con tu socio y todo el equipo de gente que trabajan que suele estar hoy el principal problema? ¿En la falta de datos, en cómo se organizan estos datos o en cómo los utilizan quienes toman las decisiones? Mira, en las tres porque cada empresa tiene Estamos jodidos. un distinto nivel de madurez. En realidad, Ajá. algunos tienen en una y otros en otra. Hay empresas que están en un nivel de madurez muy bajo, que todavía casi que recién están empezando a usar Excel, te diría, maneja muchas cosas en papel. Ese es un estadio que hay que trabajar primero en hacer la consultoría y en sistematizar. Fabián se asomó cuando dijiste que hay mucha empresa que Tengo que reunirme con Fabián. que no salen del Excel. Sí. Seguro está renegando. Bueno, yo ni el Excel uso. Dale. Y hay otras empresas- Estoy peor que Fabián. Otras empresas tienen sus sistemas ya implementados y generan muchísima información, pero no se aprovecha. En parte porque es natural que no haya nadie pensando en la estrategia de cómo se tienen que usar los datos y cómo tiene que ser el control de gestión de esos datos. Ajá. Cuando llegan por primera vez a una empresa, Sí.
¿cuáles son las señales que encuentran para que a ustedes le permiten detectar que la gestión de la información todavía no está profesionalizada? Y con pocas preguntitas nos damos cuenta. Por ejemplo, si le decimos a un dueño cuál es la renta en este rubro, la rentabilidad de tus proyectos, te va a decir un número, pero si no lo puedes justificar con lo... Es más una expresión de deseo que una realidad, exacto. ¿no? Que, a ver, hay muchísimos empresarios en el rubro que son grandísimos empresarios que tomando decisiones a ojo han llegado muy lejos, Sí. han creado grandes empresas, pero podrían haber sido Claro. mejor Claro. o por lo menos habrían podido dormir un poco mejor. Tal cual. Bueno, hay una situación bastante habitual. Administración tiene un número, producción tiene otro, comercial tiene otro. Y dirección termina intentando entender cuál es el número correcto de cada departamento, ¿no? Uh-huh. Cuando no nos ponemos de acuerdo en ese desorden de información. ¿Cómo se construye esta única fuente de verdad que ustedes proponen para que toda la organización trabaje sobre los mismos indicadores, ¿no? Sí. Mira, parte del servicio se materializa en las herramientas que usamos. Ajá. Usamos mucho el ecosistema de Microsoft. Si bien hay muchas herramientas y todo conceptualmente son iguales en inteligencia empresarial, Ajá. el concepto es conectarse a múltiples sistemas de información, a múltiples fuentes de datos. Ajá. Todo eso se modela, se integra, también no solo de la empresa, sino de fuentes externas, y se forma un modelo único de datos. Si bien puede haber distintos modelos por cada área de la empresa, siempre hay una coherencia y una integridad. Entonces, la venta que ve un área va a ser la venta que ve otra. Y así, en una reunión multitudinaria, cuando el gerente o dueño dice ese número está mal, y la reunión pasa a ser una investigación y catarsis de 8 horas, eso se elimina con esto. Genial. Y se confía finalmente en el dato. Perfecto. En construcción y desarrollo inmobiliario, bueno, convive acá Fabián para perrar la cabeza otra vez. Presupuesto, compras, certificaciones, avance de obra, venta, costo, proveedores y el flujo financiero. ¿Qué información consideras estratégica para que un empresario pueda saber realmente qué está pasando con su negocio y cómo anticiparse a algún problema? Mira, te diría que el presupuesto en primer lugar de sus obras y el control de cómo está yendo al día. Ajá. Por lo menos, si no es posible al día, a la semana al menos. Ajá. Okay. Eso en primer lugar, tener distintas personas viendo esos números, los números de cada partecita que hacen al control de gestión. Qué fácil que lo explico. Yo pensé que era una pregunta más complicada, ¿viste? Con todo lo que le tiré. Muchas empresas cuentan con el ERP, el CRM, el famoso CRM, planillas, y distintos software de gestión, obviamente. Ustedes plantean que no necesariamente hay que reemplazarlos y te pregunto cómo se logra integrar toda esta información y obtener una visión global del negocio sin empezar nuevamente desde cero con todas las herramientas o todo lo que hoy te brinda la información de tu empresa. Mira, sí, eso es un gran valor agregado de este tipo de servicio. Ajá. El hecho de integrar información. Muchas empresas, y sobre todo en este rubro, es difícil que se encuentre un sistema único. Si bien el concepto de ERP es tener un sistema único, modular, ajá, es raro que uno se adapte perfectamente a la realidad de cada empresa. Ajá. Y más que nada en este rubro. Okay. Por eso una de estas ventajas es integrar esos sistemas. Cuando no se hablan entre sí los sistemas y es una dificultad tomar decisiones en esa situación, o extraer información y procesarla y manipularla, con esto se elimina esa barrera, esa falta de comunicación. Uno de los servicios de la empresa trabaja con Power BI y Microsoft Fabric, ¿está bien? Así es, sí. Para transformar información dispersa en reportes y analítica. ¿Qué diferencia existe entre tener un tablero con muchos indicadores y contar verdaderamente con inteligencia para poder tomar decisiones? Mira, eso es lo que mencionaste de Microsoft, Power BI y Fabric, es el ecosistema que usamos. Ajá. Es propiedad todo de Microsoft, la infraestructura, no es que desarrollamos algo que se case con nosotros, sino que es lo internacional. Sí. La ventaja es eso, la parte de atrás, la infraestructura, es un modelo bien diseñado de datos, y lo que entra por los ojos después son los tableros de gestión, tableros de control, tienen muchos nombres, la analítica, que pueden ser gráficas, pueden ser tablas exploratorias,
como sea necesario. Ajá. Muchas empresas tienen ya algo hecho, que le llaman tablero, Sí. y está todo volcado ahí, por ejemplo. Ok. Que no necesariamente está mal hecho, pero tal vez no es lo ideal. Ok. Por ejemplo, puedes tener un tablero Sí. bien conectado a los datos en tiempo real, pero que tiene de todo. Numeritos Sí. por todos lados, Sí. tablas por todos lados. Sí. Y cualquiera que ve eso dice, bueno, ¿qué decido con esto? Claro. ¿Cómo se lee? Sí, un quilombo. Es un quilombo, claro. Lo que hacemos nosotros es hacerlo bien a medida de cada rol y cada usuario. Es decir, en un área de... Adaptarlo. Sí, adaptamos. Por ejemplo, en un área de compras, Sí. recién le explicaba a Fabián, Sí. puede tener su propio modelo de datos de compras, ¿Mm? con las solicitudes de los jefes de obra, con las órdenes de compra, con las licitaciones, presupuestos, todo en el modelo de datos, pero tal vez un comprador necesita ver una cosa particular Sí. y un gerente necesita ver otra cosa y un analista otra. No Bien. todos tienen que ver Bien. la misma estructura. Claro, se entiende. Bueno, además de trabajar sobre datos, ustedes intervienen sobre los procesos. Bueno, nos contabas que inicialmente hacían ISO y certificaciones. ¿Por qué muchas veces digitalizar o incorporar tecnología a un proceso mal diseñado termina simplemente haciendo más rápido un problema que a lo mejor ya existía? Que es la mala implementación, ¿no? Sí, sí, mira, la realidad es que hacer un tablero de gestión sobre algo que está funcionando mal te va a Es llevar peor. a malas decisiones, a chocarte contra la pared y a dudar de todo y a generar Sí. problemas. Primero se tiene que estudiar el proceso. Y Ok. un diferencial nuestro es que, bueno, venimos de la ingeniería industrial, le ponemos ese enfoque a todo, al control Ajá. de gestión, a la profesionalización, y de hecho parte de nuestro equipo también viene de ese lado. Bien. Generalmente nuestros servicios son híbridos. Ajá. No solamente hacemos la inteligencia empresarial y los tableros, sino Sí. que mejoramos los procesos al mismo tiempo. Hacemos Claro, la consultoría. Las dos cosas, diría el Chau. Las dos cosas. Así es. Hoy prácticamente todas las empresas están hablando de inteligencia artificial. ¿Dónde están viendo ustedes aplicaciones de IA que realmente generen productividad? ¿Y dónde encontrás más expectativas que resultados hoy? ¿Dónde encuentro más expectativas que resultados hoy? En todo, porque se está hablando mucho de la IA de una manera un poquito irresponsable a veces. Ok. Yo creo que hay que bajarle un poco la espuma a eso. Ajá. Es un concepto muy interesante y sirve muchísimo la inteligencia artificial, pero hay que saber dónde aplicarla. Claro. Yo lo bajo a la comparación con el Excel. Cuando apareció el Excel, todo el mundo quería incorporar Excel porque Sí. era una novedad. Sí. Pasar del papel al Excel. Sí. Sirve para absolutamente todo, y capaz que no. Claro. Acá también. ¿Sirve poner IA en todo? Y no. Quizá no. No. Quizá todavía no. Quizá todavía no. O en realidad tienes que saber para qué. Para qué partecita de cada proceso sirve implementarlo. Bien. Y tampoco volarse tanto. Es una herramienta más Sí. que con un poquito de configuración ya sirve. Bien. Por ejemplo, lo que usamos hoy en día todo el mundo, Sí. ChatGPT, Claude Sí. o Gemini, Sí. se puede pensar de una forma corporativa. Sí. No es que todo el mundo tiene que entrar a usarlo y a procesar lo que se le ocurra, Sí. sino que tienen que saber esta herramienta se va a usar en este subproceso de este modo, Ok. bien controlado. Eso lo hacemos nosotros también. Perfecto. Ustedes incluso plantean la posibilidad de consultar información empresarial en lenguaje natural mediante herramientas, bueno, ChatGPT, Claude, bueno, creo Copilot también, que es la de Microsoft. Estamos avanzando hacia un escenario donde un gerente puede preguntarle directamente a los datos por qué cayó la rentabilidad de una obra o dónde se produjo un desvío. Y obtener una respuesta inmediata o no. Sí, más que avanzando te diría que ya llegamos a ese escenario. Ajá. Sí, eso ya está acá y ya es una realidad. Ok. Con esto que te digo de hacer un modelo de datos Ajá. unificado, estudiado y bien diseñado, en realidad como nosotros lo narramos, es que es el cerebro digital de la compañía. Ok. Cada proceso es una neurona de ese cerebro. Ok. Y la organización, en este caso el dueño, podría preguntarle a ese cerebro Ajá. cómo venimos en tal cosa. Ajá. Eso ya existe. Impresionante. Cuando incorporamos inteligencia artificial, aparecen también cuestiones vinculadas a la confidencialidad, recién hablamos de eso, fuera del estudio, la seguridad y obviamente también la calidad de la información. ¿Qué condiciones tiene que cumplir una empresa antes de integrar estas herramientas a procesos críticos de un negocio? Sí. Mirá, la realidad es que en el tema de confidencialidad, primero meto un bocadito. Nosotros siempre firmamos acuerdo de confidencialidad, Ajá. porque obviamente accedemos a todo. Ok. Y con respecto a lo que se usa,
a la inteligencia artificial. Sí, siempre se recomienda tener planes corporativos, no el primer plan o el plan gratis que puede usar cualquier persona en su vida cotidiana. Ajá. Y después, más que la confidencialidad, todo eso pasa por servidores de empresas gigantes. Es como tener tus datos en Google Drive o en OneDrive. Sí. Lo está viendo Google y lo está viendo Microsoft, de cualquier manera. Sí. Lo que importa es entender cómo o qué riesgos tiene usar esas herramientas. Okay. Es decir, a una inteligencia artificial le das acceso a todas tus carpetas y tenés que saber que con una indicación errónea puedes borrar algo importante. Sí. Ese tipo de cosas es más crítico. Bueno, Grupo Altitud ya trabajó con empresas industriales, desarrollo inmobiliario y campañas vinculadas al ecosistema de la construcción. ¿Qué particularidades se encuentran en este sector respecto de otros cuando hablamos de, no sé, profesionalización, datos y tecnología? En una industria que no estaba muy ayornada o no era muy amiga de todo esto. Sí, está buena la pregunta. Nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando con muchos rubros distintos, muchos sectores. Particularmente en el de construcción se podría decir que en general falta mucha madurez en control de gestión. Sí. Directamente en control de gestión, ni siquiera hablando de inteligencia empresarial o inteligencia artificial. Sí. Entiendo que es por una historia de que es un rubro con márgenes altos en general. Sí, tiene sus, tiene sus épocas. Eran márgenes altos. Ojalá vuelvan. Sí, se ha permitido claro. o ha tenido la posibilidad del rubro de tomar decisiones a ojo y llegar a buen puerto. Sí, pero sí, en la mayoría hay muchísimo por hacer. Totalmente. Bueno, en muchas empresas constructoras todavía existe una fuerte dependencia de planillas, reportes manuales y del conocimiento que concentra una determinada persona. ¿Cómo se transforma ese conocimiento individual que es cultura en una empresa? Sobre todo cuando esas personas tienen 20, 25, 30 años dentro de una empresa o en ese cargo. Cómo se transforma ese conocimiento individual de alguien en un sistema de gestión que permanezca dentro de la organización por si un día esa persona deja de estar en la organización. Sí, mira, eso va por el lado de los procesos, que técnicamente la solución a eso es hacer gestión por procesos, que se llama en los libros de lo que estudiamos. Okay. Que es depender del proceso y no de la persona. Cuando un proceso está documentado y bien diseñado, la persona es imprescindible. Quién lo haga. Si bien importa la capacidad y no habilidades. No es imprescindible la persona. Exacto. El proceso sí. Exacto, sí. Y lo que está detrás de eso, en la gestión por proceso, es el control de gestión también. Esto que hacemos nosotros, la inteligencia empresarial, permite ejecutar mejor ese control de gestión. Clarísimo. Implementar tecnología también implica cambiar hábitos. ¿Qué suele ser más complejo? ¿Desarrollar una solución tecnológica o conseguir qué dirección gerencias y equipos operativos adopten una nueva manera de trabajar y de tomar decisiones, digamos? Lo segundo, sin duda. Hacer cultura. Sí, la realidad es que la herramienta termina siendo anecdótica. Si bien yo te puedo mostrar... Si no desarrollamos hábito y cultura. Sí, yo te puedo mostrar tableros hermosos que decís, esto es la NASA. Si no está lo de detrás, que se use bien. El factor humano. Claro, sí, el factor humano es crítico. Tal cual. Por eso también esto de la consultoría que es necesario. Sí. Nosotros muchas veces ayudamos a organizar las reuniones o los rituales de gestión. Rituales de gestión, qué buen concepto. Bueno, en un contexto donde, bueno, recién hablábamos de eso, ¿no? Donde los costos, la productividad y los márgenes son cada vez más sensibles, ¿qué oportunidades ven para el concepto de inteligencia empresarial para que ayude a constructora, desarrolladora, estudio de arquitectura, obviamente, a mejorar la rentabilidad y a detectar esos desvíos antes de que sea tarde o de que haya que perder tiempo o dinero una vez que la obra avanzó? Sí, mira, diría que se piensa en esto, en el proceso de control de gestión, que es difícil que surja naturalmente como necesidad de que un empresario diga necesito un área de esto o gente dedicada a esto. Ya ni siquiera hablando de contratarnos, a veces pensarlo como un órgano de la empresa. Sí, sí. Por motus propio. Sí. Por esto de que tiene que haber alguien mirando la trazabilidad de los datos. Porque es estratégico. Sí, es estratégico no solo por crecimiento o dirección de la compañía, sino por todas las fugas que puede haber. No solo en eficiencia de lo que pasa, sino en cosas mal ejecutadas. Obvio.
Es decir, si se te escapan los ajustes que estás haciendo en las ventas o las compras y no te diste cuenta, tenés un desfasaje gigante de dinero financiero después. Totalmente. Mirando los próximos años, ¿cómo imaginás que van a cómo piensan que puede evolucionar la inteligencia empresarial y la inteligencia artificial, que ya están conviviendo dentro de una empresa? ¿Y qué decisiones crees que hoy requieren horas o días de análisis que en un futuro podrían resolverse prácticamente en tiempo real? Mira, sobre lo segundo ya muchas ya sucede en esto del trabajo que hacemos. Reducimos en muchos casos análisis a cero, a ver una pantalla y decir, esto me lleva 5 horas armarlo, ya lo veo en un segundo y sé cómo está la empresa o el proceso. Impresionante. Y en lo primero que dijiste, ¿hacia dónde va? Sí, que cómo imaginás que va a evolucionar también la inteligencia artificial dentro de las empresas, en relación a la productividad, a poder analizar casi en tiempo real, a tomar decisiones en tiempo real, con herramientas. Sí, en productividad yo creo que va a subir, porque en muchos procesos tediosos se reduce el tiempo, es una realidad. Ajá. Y por el lado de la estrategia, se va a empezar a ver cada vez más esto de preguntarle a la inteligencia artificial conectada a un modelo de datos bien diseñado. Bien. Ayuda con la definición y ejecución el modelo de datos. Exacto. ¿Cuáles son los próximos desafíos del Grupo Altitud y qué lugar quisieran ocupar acompañando la transformación de las empresas en Rosario, la región y en otros mercados donde estén trabajando? Mira, desafío para el 2027, esperamos seguir teniendo más presencia afuera. Ajá. En el exterior. Hoy, ¿dónde está el mercado de ustedes? Mayoritariamente Rosario y a 100 kilómetros alrededor. Ok. Polo de las Parejas, Armstrong. Ajá. Sí. Bien. Nos gustaría tener más presencia en Buenos Aires también. Ajá. Hemos tenido clientes afuera, en México y en Uruguay. Okay. Y en España. 2027, 2028 esperamos explotar más afuera, con ayuda de BNI, en lo posible. Bueno, para cerrar, Mauri, si yo estuviera escuchando, no sé, el dueño, si te estuviera te está escuchando el dueño de una constructora, de una desarrolladora, una industria que tiene mucha información, pero todavía no gestiona buena parte del negocio correctamente, porque quizás no están actualizados. ¿Cuál sería el primer paso que le recomendarías dar para empezar a convertir todo eso en mejores decisiones? Que agarre mi número y me llame para una reunión informativa. Sí, eso quería mencionar también. Nosotros ofrecemos reuniones informativas sin costo ni compromiso, porque la realidad bueno. es difícil que se entienda solamente escuchando un rato o leyendo un texto. Ajá. Nosotros siempre nos gusta tener la reunión cara a cara. Okay. Y poder mostrar y explicar realmente qué es el servicio y qué se puede lograr, también entendiendo bien en qué situación está la empresa. A modo de ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión con una empresa de rubro grande. Sí. Programada estaba por 1 hora y estuvimos 4 horas hablando con el dueño. Suele suceder. O sea, tenían ahí unos quilombitos. Sí, pero bueno, somos apasionados de lo que hacemos. Sí, así sí, pasa, suele suceder. Mauri, ¿por qué Grupo Altitud? ¿El nombre? Sí. Por elevar el nivel de gestión de las compañías. Okay. Y grupo porque somos un grupo de profesionales. De hecho, si bien tenemos un plantel fijo, en proyectos que requieren alguna especialización, tenemos una red de consultores especializados que nos ayudan en los proyectos. Perfecto. Bueno, ¿dónde pueden ver más info? Sitio web, LinkedIn, Instagram. Tenemos el sitio web www.grupoaltitud.com, que está a punto de ser renovado y modernizado, ya tiene sus años. Genial. Bueno, Mauri, interesantísimo lo que haces y lo que hacen. Felicitaciones. Gracias por venir a compartir todo el conocimiento, y personalmente pienso que es un gran agregado de valor a las empresas, principalmente a las pymes, que en este momento tan difícil en general de las industrias están necesitando, ¿no? ser más eficientes, más productivos, tener mejor rentabilidad, y bueno, creo que estos servicios tienen un impacto revolucionario en el buen sentido para una organización. Así que felicitaciones. Muchas gracias, Tati. Buen fin de semana. Buen fin de, gracias. Bueno, Mauricio Bisi, de Grupo Altitud. Hoy nos llevamos el concepto de inteligencia empresarial. Algo que
obviamente que ya existía, pero que hoy ya hay profesionales especialistas trabajando todo el tiempo con esto dentro de las organizaciones. Bueno, llegamos al final. Nico, querido, muchísimas gracias. Fabi, buen fin de semana. Y nos reencontramos el próximo jueves. Nuevamente va a ser, creo que, el último programa de agosto que se nos está volando, ¿sí? Jueves 27. Estaremos cerrando el mes de agosto el próximo jueves desde las 8 de la noche en el aire de Radio Vox. Bueno, nos queda una tanda, ¿no? Cumplimos con nuestros queridos anunciantes y cerramos el programa de hoy.